Amigos de Cuadratín San Luis Potosí, noticias, muy buenas noches, bienvenidos a su espacio palestra, un espacio de opinión. El día de hoy, 27 de mayo del año 2020, pues nos encontramos ya solamente 3 días de terminar la cuarentena que inició el 23 de marzo y el próximo domingo será el primer día en que se pueda volver a las actividades de manera normal, por lo menos de acuerdo a lo que nos han venido informando las autoridades del sector salud. El día de hoy, el gobernador Juan Manuel Cárdenas López dio a conocer novedades importantes. De entrada confirmó que el día de ayer sí se reunió de manera virtual con los gobernadores de la CONAGO, que es un grupo que congrega a todos los gobernadores del país en una reunión que sostuvieron con Hugo López-Gatell, con el secretario Jorge Alcocer, con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y con el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Ahí se dieron a conocer algunas de las medidas que deberán implementar los estados para la nueva normalidad que inicia formalmente el próximo lunes. Si bien el domingo, por ejemplo, ya quedan liberadas algunas actividades. Una de ellas, por citarla, es el regreso de los tianguistas de las vías. Como ustedes saben, ha habido mucha tensión ahí. Hubo inclusive el fin de semana pasado tensión porque hubo policías en ese lugar y bueno, los tianguistas se instalaron ahora sí que a la brava y se quedaron ahí un buen rato, varias horas. Después se levantaron, pero ya habían conseguido su objetivo a pesar de la policía municipal. No pasó a mayores, pero bueno, ya fue una señal del uso de o presunto uso de la fuerza. El caso es que hoy Javier Nava, el alcalde capitalino, anuncia que el Tianguis de las Vías ya va a poder regresar formalmente a la vendimia el próximo domingo ahí, y el líder de los ambulantes, Chesani, dio a conocer que van a satinizar antes el tianguis el sábado por la noche, estarán satinizando toda la vía para que los ambulantes se puedan instalar. La novedad es de que el día de hoy por la mañana hubo reunión de autoridades municipales y de salud y del Acuepris, no solamente con vendedores de los tianguis ni con los líderes de los tianguis desde luego, sino también con empresarios de la Canaco, de la Canacope y de la Canacintra, porque todos ellos empezarán a volver. Sin darlo como un hecho, por lo menos lo que declaró Chesani es de que restaurantes empezarán a reabrir bien, e inclusive hasta los antros. Todo este tema de los antros yo lo pondré en duda porque no me queda muy claro que así sea, porque pues los antros no en sí no es una actividad esencial, no está considerada como tal, pero bueno, eso fue lo que dijo Chesanis. Para mí que más bien dieron a conocer que se pueden implementar ya ciertos protocolos y entre ellos se considere, por ejemplo, pues a los bares, ¿no? Que son de las empresas pues, que ya quieren regresar a la actividad porque pues obviamente ya están sufriendo una crisis económica. Sin embargo, lo importante es que el día de hoy pues empiezan a tomar los primeros acuerdos y bueno, pues se estará trabajando ya sobre las medidas de prevención para este regreso. Pues saludamos a todos nuestros amigos que están conectados en este momento. Raúl Altamirano, saludos desde Zacatecas. Saludos, don Raúl, ¿cómo se encuentra? Laura Cordero, satinizar o sanitizar, es sanitizar, ese es el término correcto, sanitizar. Carlos Franco presente, muchas gracias Carlos, pues buenas noches, bienvenidos. Bueno, el gobernador se presenta el día de hoy en la conferencia y ratifica que San Luis Potosí, lo dice con todas sus letras, que no nos hagamos ilusiones, no todos vamos a volver a las calles el próximo lunes. Sin embargo, dijo que el día de mañana, y es algo que además también lo dijo el presidente López Obrador, en Palacio Nacional López Obrador va a dar a conocer, ahora sí por fin, qué va a implicar el semáforo. El semáforo, como sabemos, se ha venido platicando, estará constituido por 4 colores. El primero será el verde, es el más benigno, y de ahí nos vamos hacia abajo al amarillo, al naranja y al rojo. Como es obvio suponer, el color verde pues da luz verde para todas las actividades, incluidas las escolares, y el rojo pues las impide, o sea, es totalmente a la inversa. Entonces lo que no ha quedado claro es exactamente cómo se va a manejar este semáforo, y el gobernador dio a conocer que precisamente en la reunión que sostuvieron el día de ayer con Hugo López-Gatell,
Ya López-Gatell clarificó un poco más de qué se trata este semáforo, pero el día de mañana, si tienen una oportunidad, pues no se pierdan la conferencia de López Obrador, porque ahí el presidente va a especificar, bueno, López-Gatell, lo que implicarán estos semáforos. Entonces hay que estar atentos. Y el próximo viernes, el gobernador Carreras, precisamente, va a dar a conocer él a su vez cómo van a aplicar esos colores en San Luis Potosí. Es bien importante que estemos atentos, amigos, porque si no nos podemos ir con la finta de que ya volvemos al 100% a las actividades. Miren, no sé si se alcanza a apreciar, voy a poner el celular aquí, disculpen ustedes no, pues ahí se ve. Ahí están los 4 colores. Esta es la gráfica que dio a conocer el gobierno del estado. Se los voy a tratar de explicar rápidamente para que podamos entender de qué se trata esto. Y empecemos nosotros a habituarnos a estos colores. Miren, vamos a empezar con el color bajo, es decir, con el color verde. El color verde significará riesgo bajo. Ahora, ¿qué es el riesgo bajo? Que la ocupación hospitalaria esté al 30% de su capacidad. De que la tendencia de ocupación hospitalaria esté en un periodo interepidémico y que la positividad de casos de COVID-19 en el estado no supere el 20%. Está un poco difícil de entender porque manejan porcentajes y manejan unos conceptos que todavía no terminan de explicar, pero lo voy a reiterar, lo voy a hacer más claro. Miren, el semáforo en verde estará cuando San Luis Potosí solamente tenga ocupación del 30% de sus camas en los hospitales. Básicamente ese es el semáforo, se van a basar en las hospitalizaciones. El semáforo en amarillo será que la ocupación hospitalaria está entre 31% y 50%. Después el semáforo, eso es el riesgo mediano. Luego nos vamos al color naranja, que es el riesgo alto. Ahí implicará que San Luis Potosí tiene una ocupación de entre el 51% y el 70% de sus camas. Ese es el semáforo en color naranja, el riesgo alto. Y finalmente el color rojo, que es el riesgo máximo, implicará que San Luis tiene una ocupación superior al 70% de sus camas de hospital. Entonces lo que van a hacer las autoridades, en pocas palabras, es: si San Luis Potosí tiene ocupadas el 30%, está en verde y puede hacer casi todas las actividades. Si está en amarillo, es que casi la mitad de las camas ocupadas. Si está en naranja, es casi el 70%, y si está en rojo, es más del 70%. Nosotros en este momento, curiosamente, nos encontramos todavía, se pudiese decir entre comillas, en el semáforo en verde, porque todavía no alcanzamos el 30% de ocupación hospitalaria. Sin embargo, el problema es de que las cifras se han incrementado día con día, por desgracia, pero también es algo que ya nos habían advertido las autoridades de salud. El día de hoy tuvimos desgraciadamente 5 decesos y hay bastantes personas hospitalizadas. Estos 5 decesos representan el peor día de San Luis Potosí durante la pandemia. Ya habíamos comentado en su momento también de que día con día San Luis Potosí será el peor día que sufra. ¿Por qué? Porque está subiendo su curva epidémica. Simplemente es algo lógico y así lo ha venido diciendo la Secretaria de Salud. Se espera que durante el mes de junio San Luis Potosí todavía se mantenga en ese problema de contagios y desgraciadamente de muertes. Ahí es cuando el semáforo se va a empezar a disparar a otros colores. Por eso es que el gobernador dijo esta mañana: no vamos a regresar todos el próximo lunes a las calles, es mejor de que nos tranquilicemos. ¿Qué más dijo? Que debe haber un aislamiento estricto de adultos mayores, personas con factores de riesgo, de personas con casos confirmados, de contactos de esas personas y de todas las personas que no tengan actividades esenciales. También dijo que será obligatorio resguardarse en casa ante cualquier cuadro de infección respiratoria aguda y solicitar apoyo o recomendaciones al número 800-123-8888. Es decir, este regreso a las actividades no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque el semáforo es el que va a dictar qué se hace o qué se deja de hacer. Ahora bien, el día de hoy y ayer también se dijo, este semáforo va a ser manejado por el gobierno federal. Y esto lo quiero hilar con un tema
que es polémico, que ocurrió el día de hoy precisamente, porque López-Gatell compareció con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Es decir, Gatell se reunió virtualmente con los dirigentes de los partidos dentro de la Cámara de Senadores, que como sabemos se usa el término de bancadas parlamentarias. El coordinador de cada bancada reunidos con Gatell, y fue una reunión durísima, hubo muchos problemas, casi se agarraron pues hubo, pues no digo que golpes porque de plano no se pudo, pero ganas no les faltaron, ¿eh? O sea, hubo sombrerazos ahí en esta reunión de Gatell con los senadores, porque Gatell se mostró bastante petulante, inclusive le faltó el respeto a una senadora del PAN, y la senadora del PAN, ni tarda ni perezosa, ya dijo que lo va a denunciar penalmente por esa situación. Entonces ahorita les cuento bien ese asunto. Pero ¿por qué surge la polémica? Y también tiene que ver con San Luis Potosí, porque López-Gatell dice que él va a manejar el semáforo, es decir, el gobierno federal, pero serán los estados los que lo apliquen. Y por ejemplo, ¿qué dijo esta noche en la conferencia de prensa habitual que tiene a las 7 en Palacio Nacional? Él dijo que todas las cifras que le llegan a él se las mandan los gobiernos de los estados, que no son cifras que genere el gobierno federal. Entonces, aquí la pregunta que surge es, bueno, entonces, ¿para qué quiere manejar Gatell el semáforo si él recibe la información de los estados? Además, una información desfasada, porque recordemos que las grandes polémicas de Gatell en esta pandemia es de que él ha manejado cifras que terminan no ser ni tan ciertas ni tan actuales. Acordémonos que el primero que lo exhibió fue el morenista, el gobernador de Baja California, Bonilla, que dijo que no coincidían las cifras ni de contagios ni de muertos de Baja California con las que daba a conocer López-Gatell. A los 2 o 3 días sale el conductor de TV Azteca a la torre a decir que ya no le crean a López-Gatell en materia de cifras. Después se le echaron encima matemáticos de la UNAM, expertos en matemáticas, en álgebra, y dijeron, está mal López-Gatell, su modelo Centinela no sirve, está equivocado. Después salieron exsecretarios de salud a decirle, López-Gatell está equivocado. La cosa es que todo mundo dijo que López-Gatell está equivocado, y López-Gatell, aparte de que no lo acepta, se lava las manos diciendo, yo recibo las cifras de los gobiernos de los estados. Entonces se pregunta uno, pues, ¿de qué sirve que López-Gatell quiera manejar el semáforo si a final de cuentas los gobiernos de los estados van a tener la realidad al dedillo, porque día con día, como ocurre en San Luis Potosí, tienen conocimiento pues de los casos de enfermos, de contactos de estos enfermos, de paisanos que llegan de Estados Unidos, de los contactos y desgraciadamente de los muertos, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que el gobernador Carreras dijo hoy, bueno, San Luis Potosí sí se va a basar en el semáforo que va a manejar el gobierno federal, pero también vamos a manejar nuestro propio semáforo. Ahora, es bien importante que conozcan, amigos, y que también lo den a conocer a sus familiares, amigos y conocidos, que a partir de la próxima semana se va a empezar a dar un reporte semanal del famoso semáforo. Esto lo va a dar a conocer López-Gatell los días martes, ya lo dijo, ya lo anunció de manera oficial. Cada martes se dará a conocer el semáforo para cada uno de los estados. En consecuencia, ese día nos vamos a enterar San Luis Potosí en qué se puede mover y en qué no se puede mover. Y el gobernador Carreras, a su vez, dará a conocer el semáforo ya a nivel estatal los jueves. Entonces, esto significa, si no malentiendo estos anuncios, que el martes López-Gatell dice, a ver, a nivel nacional estamos así, y se aterriza a los estados, y 2 días después en San Luis Potosí Carreras da a conocer qué podemos hacer o qué ya no debemos de hacer en nuestra entidad para obviamente aplicación a partir del viernes. Entonces yo entendería que la aplicación del semáforo será de viernes a jueves siguiente. Esos son detalles que todavía no quedan muy claros, porque además hay otra cosa, desgraciadamente las conferencias de prensa que se dan, que ocurren todos los días, que si bien se agradecen, ya les falta un poco más de dinámica, porque pues surgen muchas dudas y la verdad es que no termina uno de responderlas, como por ejemplo esta, ¿no? De el semáforo se da a conocer en 2 días distintos de la semana y en fin, a partir de cuándo entonces ya nosotros como pobladores nos podemos enterar de qué podemos o qué no podemos hacer. Les voy a poner un ejemplo muy claro, miren. Digamos que San Luis Potosí la próxima semana nos dicen, San Luis Potosí está en semáforo rojo.
Esto va a implicar que solamente las actividades esenciales vuelven a la actividad. ¿Qué son las actividades esenciales? Las que ya están actualmente, que son principalmente de alimentación, es decir, las tiendas siguen abiertas, las tiendas de la esquina, todas las tiendas de conveniencia y los supermercados, básicamente. Y también restaurantes, pero para comida, para venta de comida para llevar. ¿Y qué otras actividades hay esenciales? La industria minera, la de la construcción y la de armado de vehículos. Entonces todos los trabajadores van a las fábricas, trabajan y se regresan a sus casas. Pero de ahí en fuera, los demás no nos podemos movilizar del todo. Ahora, va a depender también mucho de si, por ejemplo, en su empresa o en la mía nos dicen, pues ya hay que empezar a venir. Que no creo que suceda. ¿Por qué razón? Porque ya se dijo que el COVID-19 se mantiene y está todavía vigente en todo el país y principalmente en San Luis Potosí, lo estamos viendo con los números. En consecuencia, lo más probable es que aquellas personas que tengan que regresar a sus actividades laborales, que sea necesario que sea presencial, pues van a tener que guardar la sana distancia, pues la sanitización de los espacios, el continuo lavado de manos, posiblemente hasta el uso de cubrebocas, qué sé yo, todas esas medidas que se han venido implementando. Pero eso no va a ocurrir a partir del lunes, porque además la Secretaría del Trabajo dio a conocer una serie de protocolos que se deberán estar implementando por cada una de las empresas. Entonces, además, cada una de las empresas tiene que entregar su plan y su programa de salud interna a la Secretaría del Trabajo y tengo entendido que también a la Secretaría de Salud. Entonces se van a empezar a generar un mundo de documentos y un mundo de cosas que hay que hacer y todo eso es lo que no termina de quedar claro. Por eso es que insisto en que estas conferencias de prensa pues ya quedan a deber, porque uno quisiera preguntar una y mil cosas, pero esas una y mil cosas no terminan de aclararse, porque además ya se están entremezclando otros asuntos y obviamente va quedando ahí información suelta. Entonces lo más importante es de que a partir de la próxima semana se da a conocer la semaforización. Miren, hoy por ejemplo platicaba con compañeros del trabajo de que me encontraba una foto de Alemania. En Berlín, los cines de Berlín ya están difundiendo fotografías de cómo va a ser el regreso a los cines. Y entonces hagan de cuenta que, imagínense todas las butacas de una sala de cine. Bueno, ya las empezaron a desbancar, ya las desmontaron. Y digamos, una hilera, imagínense una hilera donde va a haber un asiento individual, después dos espacios vacíos y después dos butacas juntas y después dos espacios vacíos y una butaca sola y después dos espacios vacíos y dos butacas juntas. Es decir, esa es la primera hilera para entrar al cine. Significa pues que va a haber lugares individuales y para parejas. Si usted va con su familia que sean 4, entonces se van a tener que sentar 1, 2 y 1 ahí en Berlín. Como sabemos, pues obviamente todas las medidas que están tomando los europeos para nosotros son experiencias, ahora sí que estamos experimentando en cabeza ajena, porque nosotros apenas vamos hacia allá, no hemos llegado, apenas vamos para allá, porque nosotros ahorita lo que estamos viviendo es la curva, los contagios, los muertos. Hoy fue el peor día para México nuevamente y no hemos llegado todavía realmente a lo que es el regreso a las actividades. Pero para llegar, por ejemplo, al cine, pues nosotros ya vamos a tener que tener el semáforo en amarillo o en verde, y para que llegue eso pues va a estar en chino, amigos. De una vez se los adelanto, San Luis Potosí en junio no va a poder ir al cine usted, no va a poder ir al teatro, no va a poder ir a un concierto, nada de eso, está descartado. ¿Por qué? Porque apenas estamos llegando a lo peor de la epidemia. Pero bueno, ese es un ejemplo que les comento de cómo se están tomando ciertas medidas y por qué se habla de una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no solamente va a tener que aplicar en cines, va a tener que aplicar en teatros, en un concierto musical, en reuniones, en las fiestas, digamos unos 15 años. Yo me imagino que en un momento dado, en las bodas, no sé si la COEPRIS va a tener que supervisar los salones de fiestas. Ustedes pueden decir, oye, eso ya es el colmo. Pues es que va a tener que suceder porque es una nueva normalidad. Imagínense en diciembre que muchas parejas se quieren casar, también en febrero, ¿no? Como que son las fechas que a todo el mundo les gusta porque son fechas especiales. Digamos que viene diciembre y entonces todas las parejas que quieren ya contraer matrimonio dicen, pues va la boda. Y entonces COEPRIS dice, sí, adelante, nada más que va a haber con sana distancia. Entonces ustedes van a acomodar una mesa sí, una mesa no, y prácticamente van a hacer fiestas
pues con un puñado de gente, ya no se va a poder hacer las pachangonas de antes, porque ya no va a estar permitido, esa es la nueva normalidad. Aquí el asunto es cuando nos digan, pues pásale a la pista a bailar, ¿cómo le van a hacer ahí, no? Son de esas cosas que a lo mejor ustedes pueden decir, pues no, o sea, no es como muy no es un pensamiento muy ligero, no esto que estás diciendo es así como muy de risa, pues la verdad es que no, es que es una realidad. ¿A qué va uno a una fiesta? Va, se sienta, está comiendo, está cenando, está tomando un refresco a la copa y después hay música y uno quiere bailar, bueno, el que le gusta bailar y el que no, pues está sentado, pero como quiere ya empieza a haber una interacción. Entonces, de qué va a servir tener las mesas separadas si al momento del baile, pues todo el mundo nos vamos a juntar ahí? Esas son de las cosas y de las reglas que todavía no se han fijado, porque estamos entrando a esa nueva normalidad. Son de esos detalles que se volvieron tan comunes en nuestra vida que ahorita ya no van a poder ser, por lo menos durante un buen tiempo, amigos. De ahí la importancia que tomemos con seriedad este asunto, de que la nueva normalidad sí nos cambió la vida y nos la va a cambiar. Esperemos que para bien, porque la verdad es que también ya habíamos caído en cosas que pues de plano no valían la pena. Inclusive, miren, lo vemos en esta misma pandemia. Es triste saber que en San Luis Potosí fue de los estados más mencionados a nivel federal, de que nos regañaban a cada rato las autoridades de salud. El doctor Alcalá, famoso, que es el director de salud a nivel federal, él nos exhibió por lo menos 4 veces, de las 4 veces que habló de la movilidad en los estados, yo creo que lo va a seguir haciendo. 3 fueron para decir, San Luis Potosí, quédense en sus casas, están saliendo mucho. Solamente hubo una felicitación hace 15 días, y eso así como medio con calzador, sí nos dijo, felicidades, San Luis ya se están quedando más en su casa, qué bueno. Y al día de ayer, otra vez la exhibida, San Luis Potosí ya volvió a salir a las calles. Entonces, como no entendimos una gran parte de la población esa situación, ahorita estamos viendo las consecuencias, entonces no nos podemos quejar. Tampoco podemos culpar a nadie, nada más es una cuestión de tener conciencia. Por eso lo que ocurrió el pasado fin de semana con el diputado Rolando Herbert, de que se va a una fiesta, aunque fuera particular, de la vocera de la Secretaría de Salud, pues ahora sí que es el colmo se puede decir, del doctor en una pandemia, ¿no? De que está llamando quédate en casa y su personal cercano hace todo lo contrario, es de risa loca, pero ocurrió. Pero son las experiencias que nos van dando cuenta de cómo no entendimos, de que a veces decimos las cosas y no las aplicamos, ¿no? Ese es el verdadero problema. Entonces, bueno, amigos, el asunto es de que sí se mantiene el esquema de los semáforos y el esquema también de los municipios de La Esperanza. Hasta el día de hoy San Luis Potosí sigue en 0, pero en un momento dado no se extrañen de que San Luis Potosí sí pueda llegar a tener un municipio de La Esperanza. No es descabellado, sí lo va a tener y probablemente serán varios municipios de La Esperanza hasta que esto se pueda normalizar. Miren, como el próximo lunes ya entramos a la nueva normalidad, me gustaría hacer un recuento muy rapidito de qué hemos vivido en San Luis Potosí para todas aquellas personas que a lo mejor ya se les olvidó. El pasado 31 de marzo, o sea, ya prácticamente 3 meses, se publicó el acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Este virus SARS-CoV-2 es el que provoca el COVID-19, por eso se llama así. Luego, entre 14 y 15 de mayo, es decir, un periodo que ya sucedió, ya pasó, se expidió otro acuerdo por el que se modificó el diverso, que establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias. Luego, la etapa 1 fue el 18 de mayo. En esta etapa 1 hubo la reapertura de las actividades en los municipios en que no hubieran presentado casos de COVID-19 y que además no tuvieran vecindad con municipios con casos de COVID-19. Como sabemos, el único municipio que alcanzó esa categoría fue Vanegas, en la zona altiplano, pero desgraciadamente le duró el gusto 48 horas porque Vanegas es vecino del municipio de Galeana en Nuevo León,
y como Galeana Nuevo León contrajo sus primeros casos en esas primeras 48 horas, Vanegas quedó fuera. Entonces San Luis Potosí, bueno, se quedó sin municipios de La Esperanza. Luego, entre el 18 y el 31 de mayo, es decir, todavía este periodo, hay una preparación para la reapertura de las actividades en general, como son la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, la readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras medidas que determine el sector salud. De ahí se derivaron el semáforo en color verde, amarillo, naranja y rojo. Y cuáles son las actividades que ya van a abrir finalmente el próximo lunes al 100%, ya lo hemos dicho, es la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, es decir, todas las empresas automotrices, así como los giros que formen parte de estos procesos productivos. Y bueno, en términos generales esto es lo que dio a conocer el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien se hizo acompañar de la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, el día de hoy en esta conferencia. Le damos las buenas noches a Irma Martínez y a María de Lourdes, que nos saluda desde Ébano. Muchas gracias por tu comentario, Lourdes. Lulú. Bueno, entonces decíamos que el día de hoy Hugo López-Gatell se reunió con el Senado de la República. Ahora, antes de eso, antes de comentarle rápidamente en qué terminó, que fue un verdadero show eso de Gatell con los senadores, porque lo cuestionaron durísimo, y Gatell no se dejó. Bueno, esta noche, ¿qué dijo López-Gatell? Se los comento rápidamente para que le demos el golpe a lo que viene. Dice que hay confusión en los medios de comunicación y él quiere aclarar esas confusiones. Afirmó que el gobierno federal no genera la información de casos confirmados ni de funciones, sino que la información se genera a partir de los informes estatales. Dijo que ayer fue el día con la mayor intensidad de contagios, pero no quiere decir que haya un aumento en la pandemia. Eso es lo que dice López-Gatell. Las defunciones por COVID-19 se dan a conocer cuando se tiene la confirmación por laboratorio, que aunque a veces se toma como cuando la persona está hospitalizada, el resultado llega a tenerse hasta después de que la persona falleció. Fíjense qué revelación, que tampoco es tanto. Releo. Las defunciones por COVID-19 se dan a conocer cuando se tiene la confirmación por laboratorio, que aunque a veces se toma cuando la persona está hospitalizada, el resultado llega a tenerse hasta después de que la persona falleció. ¿Por qué es esto? Porque el COVID-19 es muy potente, principalmente contra personas que tienen alguna comorbilidad. Entonces, lo hemos visto aquí en San Luis Potosí, ha matado a personas desgraciadamente en 48 horas, en 72 horas. Entonces, apenas le toman la prueba cuando está hospitalizada la persona y hasta que después que fallece ya se puede tener un resultado para decir si falleció por COVID-19. Todavía era un caso sospechoso. Eso es lo que dice López-Gatell. También dijo, cuando una persona muere por COVID-19 tiene que ser certificado de manera oficial por un médico certificado. Recordó que todos los trámites de la certificación de defunción son gratuitos y deben ser emitidos por personal de salud. Cuando la persona ya fallecida no tuvo una toma de muestra y fallece sin un diagnóstico, obliga al certificante a declarar la muerte por COVID-19, siempre y cuando haya tenido los síntomas asociados a la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que alguien pudo ser sospechoso y murió, pero no se le tomó la muestra. Pero si tuvo ya algunas señales de COVID-19, entonces dicen, pues murió por COVID-19 simplemente porque era sospechoso, aunque el resultado como tal no se tenga. Fíjense estos dos datos, y ahorita voy a cerrar la pinza. Miren, el día de hoy en el Senado, cuando López-Gatell se reúne con los senadores, lo cuestionan sobre la cifra, le dicen, oiga, ¿cómo es posible? Dos cosas, que usted haya manejado un modelo matemático que era inexacto y que después ya lo dejó de usar, y dos, que no esté aplicando pruebas masivas a la población. Nos estamos yendo con lo que usted cree que se debe de hacer. Pues miren, amigos, eso es cierto, y López-Gatell respondió y se puso bravo y dijo que esto que ya estamos comentando, que hay casos de coronavirus que no se comprobaron, pero se registran como casos de coronavirus porque había sospecha debido a los síntomas.
O como acabamos de leer hace un momento, hay personas que fallecen y después de fallecer ya llegan sus resultados y entonces sí se comprueba que murieron por coronavirus. ¿Se imaginan ustedes cómo van a aplicar el famoso semáforo? Es a lo que quería llegar. Va a ser muy confuso saber hasta qué punto el semáforo va a tener seriedad. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, pues ok, estamos de acuerdo en lo que usted está mencionando, de que estamos en rojo, pero ¿en qué se basa? ¿En sus cifras? ¿En sus hipótesis? ¿O en síntomas? ¿O en qué? Eso es lo que no queda claro. De ahí que me parece que sea bien importante que consideremos estar muy atentos a las reglas para que no nos agarren en curva, porque yo pienso que este tema del semáforo va a ser casi lo mismo, si no es que lo mismo, que sucedió con el tema de las cifras anteriores que nadie conocía y que después López-Gatell aceptó que, bueno, pues que finalmente eran cifras inexactas y que había que calcular un contagio por 8 y después que por 30 y después inclusive hubo quien dijo que hasta por 50. Entonces, con este tema de las cifras está tremendo. Por último, me gustaría informarles que después de esta comparecencia ríspida, ya mañana les daré más detalles, pues los senadores del PAN informaron que van a pedir el cese de López-Gatell por su incompetencia en el manejo de la crisis por la pandemia y rechazaron su actitud arrogante y servir durante la comparecencia del funcionario ante la Cámara Alta. Está mal escrito esto, es un comunicado, perdónme la expresión, lo voy a releer. Las senadoras del PAN demandaron el cese del subsecretario López-Gatell por su incompetencia en el manejo de la crisis por la pandemia y rechazaron su actitud arrogante. Además, condenaron la sevicia verbal y violencia política de género que ejerció durante sus respuestas en contra de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Es un tecnócrata sofista que está jugando con las vidas de millones y la salud de las familias. La realidad demuestra su incompetencia, escribieron en su cuenta oficial de Twitter. La sevicia verbal y violencia política de género de López-Gatell es inaceptable. Es un tecnócrata que está jugando con nuestras vidas. La realidad demuestra su incompetencia. En los últimos 13 días han enfermado 102 mexicanos cada hora. Y han muerto 11 mexicanos cada 60 minutos. Fíjense, ese dato yo lo desconocía, no había hecho la reconversión matemática. Mueren 11 mexicanos cada 60 minutos. Es decir, si son, pues cada 5 minutos un mexicano muere, de acuerdo con esta cifra que dio a conocer el PAN, cada 5 minutos un mexicano muere por coronavirus. Las entidades requieren 6,000 ventiladores. Su gestión ha sido desastrosa, solamente ha adquirido 3,300 y de esos 3,300 adquiridos solamente ha recibido 80. Además se niega a hacer pruebas por su soberbia pese a la recomendación de la OMS. Ya que dice saber del tema, su atención no está en la salud de la gente, sino en el aplauso de su jefe. Usted, subsecretario López-Gatell, no cuenta más con la confianza de los senadores del PAN. Demandamos su cese. Eso es lo que dijeron los senadores del PAN, que con esto rompen con López-Gatell. Algo que además no es extraño porque los gobernadores del PAN ya en su conjunto pues también decidieron no hacerle caso a López-Gatell. Y bueno, pues ¿qué sucedió hoy con López-Gatell? Que dijo que el presidente López Obrador sí puede retomar sus giras presidenciales a partir de la próxima semana y López Obrador, ya lo vamos a ver inclusive aquí en San Luis Potosí, en los próximos 3 meses no va a pasar de ahí para que López Obrador pise tierras potosinas nuevamente. ¿Por qué razón? Porque López Obrador anunció que va a hacer una gira semanal, que todos los días va a estar en diversos estados y empieza la próxima semana en el sureste del país. Creo que empieza en Cancún, hace una inauguración del Tren Maya y de ahí se sigue de largo toda la semana en diversos estados del sureste. Después regresa a la Ciudad de México el domingo y del lunes al próximo domingo se mantiene en la Ciudad de México. Después la siguiente semana sale de nuevo de gira. El asunto es que va a estar cubriendo 5 estados a cada 15 días durante los próximos 3 meses y va a estar haciendo las reuniones de seguridad
en cada entidad federativa y también las conferencias mañaneras. Entonces, amigos, pues no se pierdan la información para que ya oficialmente les digamos cuándo viene López Obrador de nuevo a San Luis Potosí. Pues si tienen algunos pendientitos, pues de una vez los saquemos y se los hagamos saber. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mi nombre es Armando Calderón. Gracias nuevamente. Que pasen muy buenas noches y pues nos vemos el día de mañana. Espero que ahora sí a las 9 de la noche en punto. Hoy no se pudo porque hubo cosas que hacer, pero bueno, pues ya saben, estamos aquí al pie del cañón. Que estén muy bien, gracias.